Bienvenidos a otro podcast de la Nación Patriota. No importa en qué momento del día nos estén escuchando, mañana, tarde o noche, este siempre será su espacio, junto con el coach de sillón, Henry B. Franco. Y hoy pues les traemos un especial porque ya empezaron los partidos, o bueno, empiezan este viernes con el Patriots contra Commanders, semana 1 de la pretemporada. Este será el inicio de lo que serán semanas ininterrumpidas de NFL con los New England Patriots, por lo menos de aquí hasta enero. Y si se van un poco más lejos, quizás hasta febrero. Pero eso ya lo veremos más adelante. Por ahora lo que nos concierne es esta semana. Y esta semana, ¿contra quién van los Patriots? Contra los Washington Commanders, el equipo finalista de la NFC el año pasado, un equipo que se ha reforzado, que trae a los jugadores que los llevaron lejos, más nuevas figuras. Lo cierto es que por lo menos en el entrenamiento del miércoles no vimos a todas sus figuras, porque no viajó Terry McLaurin, que sigue luchando por tener un contrato que él considera justo con los Commanders, aunque también está su solicitud de intercambio. Es decir, no le dan lo que él quiere, lo va a buscar en otro lado. Por ahí, curiosamente, el rumor es que los Patriots podrían ser un destino. De hecho, en las apuestas es el segundo favorito después de los Commanders. O sea, si no extiende, la primera opción para salir serían los Patriots. Ya veremos. Por ahora, pues no ha venido a New England, lo que algunas personas han bromeado con que no quisieron que se encontrara con May, que pues, terminara por iniciar una chispa que lleve a su intercambio en England, pero por ahora pues esto es un ir y venir para ellos. Pero ya eso es tema de los Commanders. Los que sí vinieron fueron Jaden Daniels, Bobby Wagner y toda la pandilla de los Washington Commanders, junto con el coach Dan Quinn, que abrió la sesión con una comparecencia con los medios, y el coordinador ofensivo Cliff Kingsbury, que quien no sepa, Kingsbury fue quarterback de los Patriots un tiempo como suplente de Tom Brady, ya hace mucho tiempo, y de hecho coincide con el ahora coach de los Patriots, Mike Vrabel, y él en su parte con los medios en la mañana dice que lo recuerda, pero que obviamente él no era mejor que Tom Brady, y se ríe, es una broma que hacen entre el coach y los medios. Ya iremos hablando un poco de lo que fue Bravel, porque tampoco fue una sesión en la que estuviera pasando desapercibido ni se quedó al margen. Realmente hay un momento en la sesión que es totalmente imperdible. Ya creo que algunos ya van sabiendo por dónde va el tiro, pero empezando por las asistencias de esta sesión, no contaron de inicio con Stephon Diggs, no se sabe por qué, pero luego regresó, tenía el equipo completo, entrenó con normalidad y de hecho incluso atrapó algunos pases de Drake May durante la sesión, en lo que es la parte competitiva, los drills en los que se tienen que dividir el equipo 7 contra 7, 11 contra 11, ahí estuvo Stephon Diggs, entonces no fue una ausencia realmente importante porque pues, al final ni siquiera ocurrió. Si bien no estuvo Cristian González porque nuevamente está lesionado, lo van a cuidar hasta la semana 1, entonces este tipo de sesiones pues no lo vamos a ver. Probablemente no lo veremos ya en el resto del training camp. Me parece que la última sesión es el domingo, entonces ya el domingo no lo vamos a ver tampoco y ya veremos si hay un entrenamiento a futuro en el que lo veamos antes del partido de la semana 1, pero los reportes dicen que va a poder jugar ese partido, entonces tiene que estar presente en algún entrenamiento de este mes para que no pierda tanto ritmo de competencia, sobre todo si tampoco va a jugar pretemporada. Y fuera de eso, creo que ha sido una asistencia bastante positiva de los Patriots, muy pocas bajas en general. Sí hay algunas que todavía siguen doliendo, como la de González, pero han tratado de minimizar las bajas que ya habían ido acumulando en las últimas semanas, los últimos días. Ha sido la sesión más intensa de toda esta semana. Empezaron el lunes
con un entrenamiento normal, con equipo completo, como había sido hasta ahora, pero el martes había sido básicamente un paseo, entrenamiento en el que no hicieron gran cosa. Claro, pensando que hoy miércoles iban a tener un rival mucho más duro de lo común, porque era un rival externo, entonces han guardado energías y creo yo que le ha rendido dividendos, porque a bote pronto, la impresión inicial es que el equipo salió muy bien parado del entrenamiento conjunto y ya sea en drills uno contra uno o drills de equipo completo contra equipo completo, el equipo ha dominado la mayor parte de los drills, sobre todo la defensiva. La línea defensiva de Christian Barmore, Milton Williams, Kyrie Stoga ha sido muy dominante. De hecho, hay un reporte del uno contra uno en el que prácticamente no perdieron ningún duelo contra la línea ofensiva de Washington. Luego hay los drills competitivos y hay una parte, en una parte del drill, que es en zona roja, que presionan a Jaden Daniels y Daniels no puede zafarse de la presión y lo que pudo haber sido un sack, porque ahorita no cuentan, se lo adjudicaron a Christian Barmore, pero fue así, constantemente Daniels no tenía tiempo para lanzar, se le fueron encima en zona roja. Creo que muchos estaban preocupados porque la línea ofensiva de los Patriots le costaba contener esta línea defensiva de su propio equipo, pero queda claro con hoy que realmente es una línea defensiva muy por encima de otros rivales que puedan tener. Y la línea ofensiva de Washington no es mala precisamente, fue una de las razones por la que este equipo, especialmente esa ofensiva, llegó tan lejos y le fue tan bien en la temporada, porque Daniels tenía tiempo para lanzar en muchos de sus partidos y le abrían huecos para que también pudiera correr por tierra, pero realmente hoy no lo dejaron hacer mucho. Eh, Eso también habla muy bien de la defensiva, pese a que no han tenido a Terrell Williams, el coordinador defensivo, durante buena parte del campamento, porque había tenido un problema médico. En la primavera no participó en ningún entrenamiento y hubo un susto, me parece que al inicio de esta semana, en el que se desmaya, tiene algún problema que lo tienen que atender en el suelo, los médicos del equipo, y sale de la sesión, pero regresó al día siguiente, el martes, y ya está mejor. El equipo dijo que era un caso de deshidratación. Hay que recordar que tuvo un problema médico en el corazón durante la primavera, entonces era la preocupación que volviera a tener una recaída. Y entonces sí creo que ya sería cuestión de buscar un reemplazo para el resto de la temporada porque así no iba a poder participar. Pero parece que solo fue eso, una deshidratación, un susto que se corrigió, pero su presencia ha sido irregular y aún así la defensiva se ve muy bien. Es algo que ya se había platicado incluso durante la primavera. Quizás no es que la defensiva fuera mala por los jugadores durante 2024, fue mala por los coaches. Y ahora tienes un entrenador como Mike Vrabel, que a pesar de que es el head coach y tiene otras responsabilidades, pues él creció como jugador siendo defensivo. Él se desarrolló como entrenador siendo entrenador defensivo y fue coordinador defensivo antes de ser head coach en los Titans y nuevamente pues está aquí en New England y parece ser que él es el que está reconduciendo esto. También hubo muchos jugadores que se fueron, que ya no funcionaban y que hoy los vimos en el entrenamiento de Washington. Uno de ellos es Dietrich Weiss Jr., defensivo que fue reclutado por Bill Belichick hace ya varios años y haya sido uno de los últimos jugadores de ese equipo campeón del Super Bowl 53 que seguían en los Patriots, pero fue dejado en libertad en la primavera. Lo contrata Washington y hoy regresa y tiene un periodo de uno contra Will Campbell, el novato tackle defensivo, tackle izquierdo de los Patriots. Y los reportes, uno en particular me parece que es de Zach Cox o de Alex Bart, menciona que está uno contra el novato y Wise es mandado al suelo. No ganó el uno contra uno. Campbell sí tuvo problemas contra otros defensivos en ese drill uno contra uno, pero contra Wise no. Y es, por un lado, muestra que quizás se están pasando con los temas de Will Campbell.
y no están siendo justos con el novato. Y cada vez que pierde contra Keon White, pues es como que las alarmas se encienden en Boston. Y por otro lado, pues reafirma por qué se dejó ir a Wise, pese a que es un jugador cuya presencia en el vestidor siempre ha sido y siempre será bien valorada, porque es un jugador que tiene un liderazgo nato. En el terreno de juego ya no aportaba nada. Y la defensiva del año pasado fue de las peores, presionando al coreback. Y él fue uno de los titulares de esa defensiva. Entonces, por mucho que aporte en el vestidor, pues ya no da más de sí. Y hoy fue claro, un novato lo dominó, le ganó y lo mandó al suelo. Decisiones así pues son las que te hacen ver el buen trabajo que se hizo en la offseason, porque por otro lado tienes a Kyrie's Toga, que lo traen este año de la agencia libre, un agente libre pues que no tuvo los reflectores, por ejemplo, de Milton Williams, pero que ha estado teniendo un muy buen campamento y hoy contra la línea de ofensiva de Washington le fue muy bien. Fue el tercer mejor tackle defensivo después de Barmore y después de Milton Williams, que por supuesto son los titulares, pero Toga en este momento es el tercero, es parte de la rotación y yo no dudaría que incluso en algunos momentos de la temporada pues también tenga repeticiones o mejor dicho snaps como titular en algún punto, porque es un jugador que realmente aporta a esta línea defensiva y es uno de esos jugadores que vino a reemplazar a los que se habían ido de los Patriots este año. Y hablando de jugadores que han venido y han hecho un buen trabajo, ya hablamos de Toga, ya hablamos de Milton Williams. Realmente Efton Chisholm, este novato no reclutado, está haciendo las delicias de todos los reporteros que están cubriendo a los Patriots. No hay reporte que no mencione a Chisholm en el que este chico no esté teniendo un buen campamento. Y es algo muy interesante porque es un no reclutado. Es decir, es un jugador que ni siquiera alcanzó a hacer un pick en el draft, que fue dejado hasta la agencia libre de los jugadores del colegial, que no tuvieron la oportunidad de ser reclutados. Viene a New England. New England le paga muy bien porque es uno de los contratos más grandes de esta clase de no reclutados en el equipo. Y desde el primer momento causó buena impresión. Y ahorita, pues, si bien no está con los titulares todavía, sí destaca que está teniendo muy buena presencia. Sobre todo en un uno contra uno, es un jugador que en todas las sesiones va a ser destacar. O sea, no es muy fácil cubrirlo uno contra uno. Es cierto que en este particular caso de drills uno contra uno, pues no es necesariamente igual que en un partido cuando enfrentas un esquinero uno contra uno, pero sí te das una idea de la capacidad que tiene el chico para enfrentarse al talento de la NFL, porque en algunos casos se está enfrentando a esquineros con 1 o más años de experiencia en esta liga. Y por otro lado, está teniendo repeticiones, ahí sí, repeticiones importantes en equipos especiales como regresador de patadas. Entonces, hace tiempo nos planteábamos que probablemente le iba a tener muy difícil para poder entrar al equipo en la ofensiva, porque si uno lo piensa, pues es muy difícil que Stephon Diggs, Demario Douglas, Keishon Boutte, Mac Hollins, Kyle Williams y quizás ahí algún otro receptor, pues esté por debajo de él, ¿no? En la jerarquía. De bote pronto, pues incluso si tú debates algunos de ellos, pues sigue estando por debajo de 3 o 4 en este momento. Pero ahí está y si se queda en equipos especiales es mucho más fácil que haga el corte final. Entonces, es un jugador que en este momento está teniendo oportunidades en la ofensiva, seguramente va a jugar mucho este viernes y va a tener oportunidades en equipos especiales donde sí se está teniendo una mejor posibilidad porque ahorita su competencia es Marcus Jones y de Mario Douglas, los regresadores del equipo, pero el equipo pues no puede arriesgar a sus titulares. O sea, por un lado está bien que un jugador tenga dos funciones, pero si Douglas en este momento es uno de tus mejores receptores, si Marcus Jones es parte importante de tus defensivos, pues necesitas no arriesgarlos demasiado. E incluso aunque arriesgues a uno de ellos, te hace falta otro, porque hay que regresar patadas de despeje y de kickoff. Entonces, si por ahí Chisholm, que es el tercero, puede hacerse un lugar en día de partido,
ya la hizo. Creo yo que no podemos esperar que él de la noche a la mañana sea el receptor uno o el 2 o incluso el 3, porque no es la jerarquía que se está viendo en New England. Pero si somos muy realistas, creo yo que tiene una gran posibilidad de quedarse en equipos especiales. Así empezaron otros jugadores como Julian Edelman. Julian Edelman, antes de ser el mejor receptor de Tom Brady en la última parte de su carrera en New England, él era equipos especiales. Él empezó regresando patadas y estuvo 3, 4 años haciendo eso hasta que por ahí de 2013, 2014 le dan la oportunidad de que él sea parte de la ofensiva y no solo eso, el mejor receptor de Tom Brady, porque es el receptor uno en su primera oportunidad. Le compite Dani Amendola, le gana y se convierte en el receptor número uno eventualmente. Lo mismo puede uno esperar de Chisholm. Al final de cuentas, eh, mucha gente tiene esa premura siempre con los novatos de que si no rinden en el primer año ya es un boost o ya no sirvió o ya ven que no era tan bueno. Cuando pues en realidad son 4 años, alrededor de 4 años lo que tienen para demostrar si son o no parte de la NFL. Y Chisholm, si se hace en un lugar, aunque sean equipos especiales, va a tener la gran oportunidad en estos próximos 4 años de hacerse de un lugar más prominente. Y ya dependerá de él, pero lo que se ve es que es muy prometedor, ¿no? Yo creo que el equipo cometería un error si lo deja ir. O sea, si en la pretemporada se está viendo igual que en los entrenamientos, es muy difícil que el equipo lo corte y sería un error si ocurre. Porque por ahí también está el tema con Polk y Baker, pero Polk ha sido muy irregular. De repente, en las sesiones anteriores, sin tanta intensidad, le fue muy bien uno contra uno y en el periodo del colectivo donde pues, era competir un 11 contra 11, pero hoy no ha sido así. Hoy no ha brillado en absoluto. Baker es otro caso en el que ha empezado muy tarde, pero en las últimas 2, 3 sesiones ha tenido un impacto cada vez mayor en la ofensiva, pero él sigue estando en el segundo o tercer equipo en estas prácticas, o sea, no es parte de los titulares. Entonces es la misma situación que en su momento hablamos y siguen estando muy al fondo de la jerarquía. Entonces es una oportunidad para jugadores como Chisholm, que podría tener 4 o 5 receptores por encima de él en la jerarquía, pero él hacerse del último puesto en el roster final y sobrevivir al corte, que sería muy bueno. O sea, dentro de esta camada de no reclutados, él es el que mejor posibilidad tiene ahorita de entrar al primer equipo. O sea, de quedarse en los 53 jugadores. Los demás, pues, no lo han hecho mal, pero yo veo muy difícil que en este momento se queden con un puesto en el roster final. Sobre todo porque hay novatos que sí fueron reclutados que creo yo que lo han hecho muy bien. O sea, Lan Larison, que es el corredor que también llamaba mucho la atención en esta clase, pues está luchando por entrar a la rotación, pero pues hay 3 corredores en este momento. O sea, Henderson está jugando muy bien. O sea, lo están moviendo por todos lados. Receptor, corredor, incluso en bloqueo de pase está haciéndolo sensacional. O sea, todos los reportes que escuches de Trevelyan Henderson son oro. O sea, el chico es probablemente el mejor pick de los Patriots en este momento. Luego ya tienes a Antonio Gibson, que no es una estrella, pero ha sido muy constante en este equipo. Yo no dudaría que él se quede con el segundo puesto en la posición de corredor. Y Stephenson, pues tiene el problema de los fumbles, pero a menos de que lo intercambien o lo corten de sorpresa, él va a seguir otro año. Entonces ya tienes 3 corredores y es muy difícil que agreguen un cuarto, porque si bien puedes agregar un cuarto, pues tienes que sacrificar otras posiciones. Y yo no creo que Larison merezca ese sacrificio por encima de, no sé, Chisholm. Si necesitas, para que Chisholm se quede, necesitas ese lugar extra, mejor dáselo a él. No, la verdad, Larison no ha sido así tan espectacular y sigue atrapado en el tercer equipo. Entonces, te da una idea de que a menos de que en pretemporada suba el nivel, ahorita no está sobreviviendo al corte, a lo mejor se queda en la escuadra de prácticas. Y luego tienes a Will Campbell, que le ha ido bien, pero creo que el tema con Campbell, ya pasándonos a este tema por completo, porque sí creo yo que vale la pena mencionarlo. Campbell ha tenido una muy mala prensa desde que llegó a los Patriots.
incluso antes, por el tema de los brazos cortos y todo eso. Incluso acá en Nación Patriota, pues sí, nos llegamos a reír un poco de ese tema. Pero con el tiempo, pues ya como parte de los Patriots, pues siempre es difícil ir en contra de un jugador que es parte de los Patriots, porque desearle que le vaya mal es raro si tú te consideras fan de este equipo. Por eso es tan desconcertante el tema de los medios de Boston con respecto a Will Campbell, porque ¿cuál es el interés de hacerle la vida imposible a este chico? ¿Rating? Probablemente, pero si esta gente se cree que es fan de los Patriots, pues está un error. Si realmente hay alguien que en este momento quiere tirarle mierda a Will Campbell, me parece muy lamentable, extremadamente lamentable. Es un jugador novato que sí ha tenido problemas, pero hasta que no lo veamos en un partido, y no hablo de pretemporada, hablo de un partido oficial, ¿qué conclusiones puedes sacar de un entrenamiento? Es muy difícil. Él se está adaptando de defender contra jugadores en el colegial, de un tamaño y de un peso muy diferente al de la NFL. Y aún así, a pesar de toda la insistencia en que le ha ido mal en el campamento, yo no leo un reporte realmente contundente que diga Campbell ha sido un desastre. Y tal es así que hoy en día los Patriots no lo han mandado a la banca. O sea, han cambiado un montón de cosas en la línea ofensiva. En el guardia izquierdo vieron que no funcionaba Cole Strange, metieron a Jared Wilson. En el centro, Bradbury ha tenido problemas, a veces meten a Ben Brown y hay un intercambio de repeticiones. Las únicas dos posiciones que no han tenido cambios en todo el campamento es tackle izquierdo y guardia derecho. Will Campbell y Michael Onwenu. ¿Qué te quiere decir eso? Pues que si tuviera problemas, tantos problemas como dicen los medios, como quieren que hacernos creer los medios, hoy en día ya no sería titular. Hoy en día estaría entregando repeticiones a sus otros compañeros. Y no es así. Para mí el problema está detrás de Will Campbell, porque los backups, los suplentes, son malísimos. Hoy hubo al menos dos cambios por lado. O sea, en el tackle izquierdo estaban poniendo a Marcus Bryant. No funcionó y metieron a otro tackle porque no estaba funcionando como suplente. Este novato fue tomado en rondas tardías y lo han movido a tackle izquierdo, a tackle derecho, pero ha tenido más problemas adaptándose que Campbell, normal. Y del otro lado, Morgan Moses pues no está entrenando del todo completo, ¿no? Hay sesiones en las que entrena y otras sesiones en las que no entrena. Hoy, por ejemplo, sí estuvo presente, pero básicamente solo lo ocuparon en calentamientos. Y su lugar lo ocupó de Montre Jacobs, que ya hemos hablado que este chico pues, realmente es muy malo. Pero como no está Vederian Lowe, pues es lo que hay. Entonces, lo tuvieron también que sentar porque tampoco funcionó. Y ahí está Jack Conley, que es otro no reclutado que tomaron este año. Lo firmaron, pero pues tampoco da esas garantías. Entonces, estamos hablando de 4 jugadores que constantemente están moviéndose entre ser o no ser el principal backup del que está delante de ellos. Entonces, el riesgo está en si se lesiona a Will Campbell o Morgan Moses, que este último es mucho más propenso a las lesiones últimamente, y no puede seguir, ese sí va a ser un problema, porque en este momento no hay un backup de calidad en los tackles. Hay un gran problema para que un tackle en este momento salga al quite en caso de que uno de los titulares no pueda. Y por ahí se comentaba pues que eso va a facilitar mucho para que Vederian Lowe, que no ha entrenado en todo el campamento, que ha tenido un montón de problemas para ser titular en los Patriots, todavía tenga otra oportunidad porque no tiene competencia real. ¿Qué tiene que pasar? Probablemente un trade, probablemente pescar a alguien que corten, pero nuevamente siento yo que caemos en el mismo problema que el año pasado y los anteriores. Tackles ofensivos que no funcionan y y si tu titular no está, el bajón de calidad va a ser enorme. Entonces, la línea ofensiva está lejos de ser un trabajo terminado. Hay mucha incertidumbre. Creo que en general hoy no se ha notado tanto los problemas de la línea ofensiva porque ha funcionado muy bien. Creo que McDaniels está trabajando perfectamente con las limitaciones, pero va a necesitar que esta línea ofensiva vuelva a ser una gran inversión porque si no, no va a funcionar. O sea,
El próximo año no me sorprendería que nuevamente vayan por un tackle ofensivo en primera ronda. Y yo sé que a mucha gente no le gusta que vayan por tackles en primera ronda, pero es lo que es. Ya vimos que en agencia libre, cuando van por algún veterano como este de los Ravens que quisieron contratar en agencia libre, no firmó con los Patriots, se fue otra vez a Baltimore. Quisieron ir por algún guardia como el de los Chiefs, Trey Smith, tampoco quiso salir de Kansas City y le dieron una extensión. La realidad es que ningún tackle titular de calidad va a quedar libre y va a ser un objetivo realista para este equipo. No importa cuánto dinero pongan sobre la mesa. La única vía es lo que han hecho este año. Trajeron a Will Campbell, trajeron a Marcus Bryant, trajeron a Jack Conley, todos jugadores reclutados o no reclutados, pero del draft. Y tienen que volver a hacerlo el próximo año. Entonces, nuevamente creo que el próximo año van a ir por tackle ofensivo, por guardia y quién sabe si por centro, porque está el tema de Jared Wilson. Ahorita es un guardia izquierdo, su posición más natural es centro, aunque guardia ha sido también en el colegial. Pero quién sabe qué planes tengan con él, si van a hacer lo mismo que hicieron los Eagles con su ahora centro titular. En su momento, como no podían ponerlo como centro porque estaba Jason Kelsey, a él lo movieron como guardia. Quizás hagan lo mismo con Wilson, pero si no lo mueven finalmente a centro, pues él va a quedar como guardia izquierdo. Y aún así necesitarías un centro, o necesitas un centro o un guardia. Y sí o sí necesitas tackles. Necesitas un tackle derecho, titular, porque Morgan Moses ya es muy viejo, y necesitas suplentes de calidad, porque sí está siendo preocupante. Nuevamente, no tienen un backup decente, un swing tackle que pueda jugar ambas posiciones, o dos que pues no sean la gran cosa, pero que al menos cumplan. No lo tiene. Es alarmante, es para mí lo más alarmante, y creo yo que todo el tema de Will Campbell distrae horriblemente del verdadero problema de los Patriots, que es eso, ¿no? La poca profundidad de la línea ofensiva. O sea, por eso es que hay muchos cambios constantes, porque se lesiona a alguien, como ocurrió en el centro, y tienen que buscar por todos lados saber qué centro puede funcionar. Y si se fijan, todos los reportes de contrataciones generalmente incluyen un liniero ofensivo. ¿Por qué? Porque todavía siguen buscando y van a seguir así hasta el final del mes. No va a ser una solución mágica. Ojalá tuviera un tackle titular decente que caiga el equipo en estas semanas, pero es muy difícil. Si llega a ocurrir, pues ya lo hicieron, pero si no, que es muy probable, va a seguir ese problema. Entonces, más que esperar que Will Campbell no la cague, yo creo que lo más importante es que Will Campbell no se lesione, tampoco Morgan Moses, que no sé qué hagan con ellos, qué protección les den, pero tienen que estar sanos todo el año o este equipo va a sufrir realmente. Aunque sí tengo que destacar nuevamente el loable trabajo de Josh McDaniels porque está mandando jugadas, pases cortos, acarreos, cosas por ese estilo para tratar de aligerar la presión que recibe Drake May. Y creo yo que eso se ha traducido en muchas mejores sesiones en las últimas prácticas. Hoy tuvo una intercepción en un drill de 2 minutos contra los Commanders, pero fuera de eso fue muy preciso Drake May. Y creo yo que pues esa intercepción es pues prueba de que la presión al quarterback sigue siendo alta, pero pues ¿qué puedes hacer cuando tu línea ofensiva tiene tantos cambios, tantas lesiones y tan poca calidad en la banca? Ese es el gran problema que tienen los Patriots en este momento. Esa sería la gran prioridad. Y en la defensiva creo yo que es sorprendente, pero este equipo, a pesar de todo, creo que sí tiene profundidad. Sobre todo en la secundaria, porque ya desde hace un tiempo parece que Kyle Duggar no está funcionando y no le están dando tantas repeticiones. Y en su lugar le están dando oportunidad a Craig Woodson, tomado en rondas medias este año, es un novato. Y ha tenido repeticiones con el primer equipo, lo ha hecho bien, porque le siguen dando más repeticiones. Y está con Jabril Peppers como safeties titulares. Entonces, quién sabe qué ocurra con Duggar. La verdad es que en este momento pues, es muy difícil saber qué va a ocurrir con tu anterior safety titular. Y ha sido muy raro la caída de Duggar. Creo yo que es de esos jugadores que más extrañan la presencia de Bill Belichick, porque cuando estaba él, pues, no había dudas de que era titular, pero hubo una sesión en el estadio la semana pasada en la que lo vencen en una cobertura
individual, que es muy similar a lo que le pasó el año pasado, en donde le mandaban cobertura individual y al quarterback le encantaba atacar su cobertura porque siempre lo agarraban mal posicionado, con un mal ángulo. Y creo yo que es lo mismo que le está pasando ahorita, la verdad. Le está pasando eso muy, muy comúnmente. O sea, le ganan mucho las espaldas y por eso está entrando al novato antes de tiempo. Pero creo yo que ha respondido bien. Y en los esquineros pasa lo mismo, ¿no? Hay profundidad. Pero aquí, pues las lesiones son el problema, ¿no? Porque González no puede entrenar, Carlton Davis no está entrenando de manera completa, está limitado. Pero hoy, Alex Austin y DJ James lo han hecho muy bien, incluso con la lesión de Marcel Dial, porque ya está en reserva de lesionados, es decir, no podrá entrenar todo el año. Siguen jugando muy bien. Hoy Alex Austin contra Jaden Daniels en los drills 1 contra 1 se fue 0-2. Eso quiere decir que, bueno, Daniels se fue 0-2 y Austin no lo dejó completar ningún pase en ese periodo de 1 contra 1. Fue impresionante. Y luego también tuvo momentos en los drills por equipo, porque se enfocaron, este día se enfocaron mucho en zona roja y Alex Austin no dejó hacer mucho en su cobertura. Este chico desde el año pasado ya va causando algo de ruido, porque sí hubo un salto de calidad. De repente teníamos muchos problemas con Jonathan Jones, con Marcus Jones como esquineros número 2. Entró él y el equipo empezó a mejorar en la secundaria. Y creo yo que este año a lo mejor no va a ser el número 2, pero sí va a estar muy cerca. Y creo yo que con los problemas que ha tenido Davis para estar sano en el pasado y también González, pues hay que estar un poco tranquilos de que parece ser que puede ser un esquinero suplente decente. Ahí sí, a diferencia de la línea ofensiva, hay calidad. DJ James es otro caso muy interesante porque el año pasado él era parte de la escuadra de prácticas. A él lo trajeron como UDFA los Seattle Seahawks en 2024. No lo tuvieron mucho tiempo. Vino a New England y este año ha tomado más protagonismo. A los jugadores les gusta mucho su presencia. Creo que Boute fue el receptor que más lo elogió hace unos días. Y es algo de que, pues parece ser que el equipo tiene muy buenos esquineros, porque luego también tienes que encontrar a Marcus Jones. Entonces, hay 5 esquineros, ¿no? Obviamente solo 2, 3 posiciones que se necesitan en una jugada, que son los 2 esquineros externos y el de slot. Entonces creo yo que hay bastante calidad para que este equipo aguante algunas lesiones, no muchas, pero 1 o 2 sí pueden aguantar y se ha visto en este entrenamiento contra los Commanders, que a diferencia de probablemente lo que será el juego del viernes, pues no fue contra suplentes, fue contra titulares. Va a ser muy interesante ver qué pueden seguir haciendo estos jugadores. Y luego tienes la línea defensiva que está funcionando muy bien. Creo que el único que no rindió como se esperaba fue Keon White. Había tenido muy buenas prácticas contra Campbell y la línea ofensiva del equipo, pero hoy sí ha tenido problemas y por eso mismo destaco el trabajo de los linieros defensivos porque a White no le ha ido muy bien. Incluso le podían haber marcado un castigo, le marcaron un castigo en un 1 contra 1 porque realmente no lo dejaron hacer mucho. Pero el resto de sus compañeros, muy bien, bastante bien. Eh, Creo yo que la defensiva ahorita está justa de personal. Creo yo que no está como para aguantar tantas lesiones. Tiene profundidad en algunas posiciones como esquinero, como safety, pero en otras sí está muy justito. Y aún así creo yo que es, sin duda alguna, la fortaleza del equipo nuevamente. Pero creo yo que la ofensiva, a pesar de las limitaciones tanto de talento como de las propias lesiones que han sufrido, lo está haciendo bien. Creo que lo que más destaca de McDaniels es que está ajustando constantemente. Entonces, eso el año pasado no fue así. Si el equipo no jugaba de la manera en la que el plan inicial requería, ya no había marcha atrás, no había ajustes, no había nada. Era un equipo muy unidimensional. Creo que con McDaniels está viéndose algo diferente. De repente, no es la ofensiva la lidera Trevion Henderson por aire y es como el receptor número 1 de Drake May en algunas jugadas. Es raro, pero al mismo tiempo pues es propio de un entrenador con la experiencia de Josh McDaniels, que te muestra que
ante la carencia en algunas posiciones, está logrando ajustar y adaptarse. Y creo yo que eso le va a ayudar mucho más a Drake Bay de lo que parece. Nuevamente, no, a lo mejor no era el coordinador ofensivo que todos querían en su momento, pero pues creo yo que al final de la temporada se verá, pero sí pinta que va a ser una parte fundamental para que May se vea bien, se desarrolle y quizás la ofensiva sea más un lastre como en las últimas 2 temporadas, se vuelva a lo mejor algo muy importante y agarre ritmo por ahí en el camino y quién sabe si hasta se enracha este equipo. Pero sí me ha gustado. Ahora, para cerrar, creo yo que el momento más importante, el que todo el mundo va a estar hablando, no solamente hoy, sino los próximos días, es obviamente la pelea. Porque Mike Gravel se metió a una pelea que fue iniciada por Trevion Henderson. O sea, este es el panorama. Trevion Henderson está en una situación de bloqueo de pase en la cual un defensivo, aparentemente Von Miller, se le lanza, ¿no? Normal, en la jugada. Henderson, que es muy bueno bloqueando, lo tira al suelo, pero el defensivo no le parece, se engancha y ambos empiezan a pelear. Entonces, ya se están peleando y Bravel rápido se apresura, se lanza sobre la pila de jugadores y por ahí también se lanza Will Campbell y le toca a él también una somanta de golpes porque por ahí está la imagen, él está ensangrentado de la boca y hay otra foto en la que se está poniendo como hielo en la cara porque acabó golpeado, o sea, le dieron también a él, o sea, si los jugadores se dieron duro, a él le dieron más, porque no olvidemos, los jugadores van con equipo, con casco, con hombreras, con todo, él fue al saco sin nada de eso y le tocó una buena golpiza, pero los jugadores estuvieron muy felices porque lo mismo, por ahí dice de Mario Douglas, se lanza por nosotros, nos defiende, eso es amor, o sea, nos ama. Y luego de repente Drake May dice, esa es la clase de energía, cultura que queremos construir aquí. Entonces, eh, a lo mejor un momento que a Bravel no le va a traer muy buenos recuerdos por el golpe, pero a sus jugadores sin duda sí, ¿eh? Y nuevamente, como el detalle de que él se ponga a entrenar con ellos de repente y haga de free safety, o sea, son cosas que dejan entrever que es un cambio de régimen muy refrescante. Por ahí Greg Abedar del Sports Journal decía que había sido un campamento muy ligero, muy suave, pero yo creo que sí hay intensidad, simplemente no vas a ver la misma intensidad de otros años porque pues tampoco funcionó, ¿entiendes? O sea, con Mayo, con Bill Belichick, esos entrenamientos ultra militares ya no estaban funcionando, los jugadores ya no les gustaba y prueba de ello son los récords que tuvimos esa temporada. Este año ha ido dosificando la carga de trabajo, también en parte por las lesiones, pero por otro lado, pues ahí ves, o sea, cuando un entrenador se echa a los golpes por sus jugadores, pues eso muestra que los equipos están siendo bien entrenados. O sea, la intensidad está ahí. Quizás no la ves tú, pero está ahí y va a salir cuando sea necesario, como ocurrió en ese momento. Y los jugadores están felices, ¿eh? Obviamente, pues una pelea en un entrenamiento no es lo ideal, porque a los entrenadores no les gusta que ocurra. Si nos vamos a otros casos en el pasado, pues han sido motivo incluso de regaños a los jugadores, porque pues eso interrumpe la sesión, causa conflicto innecesario. Vaya, no es lo que un entrenador realmente quiere, pero siempre para el espectador, wow, es así como que muy espectacular, muy así morboso, pero para el entrenador, pues obviamente no. Aún así, Campbell se metió al quite y así como él entrena a golpe duro, pues también se mete a los golpes. Ojalá no lo haga muy seguido porque no deja de ser un entrenador de 49 años de edad, no está para esos trotes. Y no nos lo van a lesionar y no lo vamos a tener en la banda un tiempo. Pero eso es algo de lo que se destacó hoy y creo yo que sí vale la pena mencionarlo por ese detalle, ¿no? Y creo yo que en general el equipo, la sensación general es muy buena. Creo yo que el equipo venía jugando o entrenando, como lo quieras llamar, pues con problemas, con altibajos. Hoy le tocó entrenar contra un equipo externo, contra otro equipo que también está peleando, pues en algunas posiciones para que no lo corten a este jugador o a este otro. Y también traen su intensidad y
no lo olvidemos, fue finalista de la NFC el año pasado. Y creo yo que el entrenamiento incluso es mucho más importante que el partido, porque aquí sí se dieron con todo y pruebas estuvo en la pelea. Y la verdad es que el equipo salió bien librado en casi todas las áreas. Sí hay problemas en la ofensiva, pero yo creo que la ofensiva lo hizo bien, mucho mejor de lo esperado. Eh, McDaniels y May realmente están haciendo un buen trabajo. Por ahí la intercepción, pues, afea un poco el asunto, pero como estábamos viendo en otras sesiones donde la línea ofensiva no protegía nada, donde los receptores tiraban todo, hoy no ha sido así. Y por otro lado, la defensiva ha contenido muy bien a Jaden Daniels. No ha tenido a Terry McLaurin, pero eso no ha importado. Divo Samuel no fue la noticia hoy, como normalmente lo estaba haciendo en todo el campamento. Y todos los otros jugadores no funcionaron de la misma manera. Creo yo que ha sido muy interesante. Ya veremos qué ocurre en el partido, pero sí deja un precedente para que en el primer juego de pretemporada haya algunos cambios, ajustes en Washington. Yo creo que si nos ceñimos a las palabras de Mike Gravel, van a jugar los titulares, pero no creo que mucho. Creo que con lo que mostraron hoy ha sido más que suficiente para muchos casos. Dice que Drake May va a jugar mucho, pero hay que tomarlo con pinzas. Muchos de estos partidos, los titulares, y especialmente en casos como el quarterback, no pasan de una o dos series a lo largo de todo el partido. A lo mejor por ser el primer partido de la pretemporada, sí le dan unas dos series, un cuarto incluso, pero no creo que pase de más. No creo que pase de esa cantidad de juego. Y conforme vayan avanzando los partidos, cada vez va a tener menos participación, hasta inclusive no jugar. Si ven que no es necesario o es muy arriesgado, no va a jugar. Pero sí hay oportunidad de ver a otros casos. Creo que va a haber mucha oportunidad para los novatos, casos como Chisholm, como Henderson, Campbell, Kyle Williams. Van a tener que salir al kit y probar que son titulares. Y otros casos como Craig Woodson, tienen la gran oportunidad de dar un batacazo que nadie esperaba, porque puede ser el safety titular junto con Jabril Peppers esta temporada. Y, y quién sabe qué ocurre con Kyle Duggar, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esos dos nombres, ¿eh? Kyle Duggar, Kendrick Bourne. ¿Por qué? Porque son jugadores que, si han sido titulares, son veteranos, son jugadores que han tenido el respeto del vestidor, pero en este momento hay jugadores jóvenes amenazando su puesto, ¿eh? O sea, en el caso de Bourne, está Chisholm, está Baker, está Polk, está Kyle Williams. En el caso de Duggar es mucho más notorio que Craig Woodson le está quitando la oportunidad de ser titular esta temporada. Y si bien el equipo puede tener tres safeties, su contrato es muy grande. De hecho, si en este momento lo cortan, el equipo de pilón libera un total de alrededor de 13 millones de dólares, descontando lo que va a ser el dead money. No, perderían dinero si lo cortan, pero si lo intercambian, ahí cambia la cosa, porque estarían ahorrando más de 6 millones de dólares. Entonces, en este momento, si acá lo logran intercambiar, o sea, este mes, antes de que empiece la temporada, estarían liberando alrededor de 6 millones, 5 o 6 millones de dólares del tope salarial. O sea, sí es atractivo para el equipo. También, a lo mejor ponerlo a jugar, pero pues en una de esas, quién sabe, y él ya no es parte del equipo, porque su contrato sí es grande. Creo yo que eso es lo más importante. O sea, ver no solamente quién está destacando, sino en qué posiciones, porque eso también va a liberar mucho contrato. Otro jugador que sí ha sonado para intercambios muchas veces en el pasado es Kendrick Bourne. Y en este momento, pues yo no sé qué tanta posibilidad tenga de ser titular, porque repeticiones con los titulares ha tenido muy pocas. Para un jugador que no ha estado con lesión en todo el campamento, sí es de llamar la atención. Igual que Dogger, él libera como 5 millones de dólares. Según Over the Cap, él estaría incurriendo a 1.4 millones de dead cap y ahorraría, o sea, en ahorro del salary cap son como 6.3 millones de dólares. Por eso digo que son como 5 millones de dólares lo que está liberando. Y si sumamos que Doggers libera una cantidad similar, entre los dos, si se deshacen de ellos vía intercambio, son alrededor de 10 millones de dólares extra. Que no es que los necesite el equipo, porque tienen alrededor de fácil
tienen como mm, 60 millones de dólares libres. O sea, Over the Cap dice que tienen 59.8 millones de dólares en salary cap. Si obtienen 10 millones más, pues ya son como 69. No es quizás una gran diferencia porque sigue siendo muchísimo dinero libre, pero pues si en el momento en el que ellos digan, bueno, este año queremos ya renovar a Cristian González, por ejemplo, ¿no? Porque él está ya en su tercera temporada con el equipo. O sea, ya es elegible para una extensión de contrato. Pues lo pueden extender ahora y utilizar ese dinero. Entonces, sí creo yo que va a ser muy interesante y ya se ha demostrado que los jugadores que trajo Bill Belichick en su momento a Bravel no son como que su prioridad en la jerarquía y sí los está dejando ahí. Y si encuentra un valor por ellos, los intercambia y si no, los corta. Quién sabe qué ocurre con Kyle Duggar, pero ese es un caso. Bourne es otro. Bourne tiene la ventaja de que él sí ha sido del agrado de Josh McDaniels, pero con la llegada de Matt Collins, no sé qué tanto tenga lugar como el favorito de McDaniels, porque es claro que se inclina más por Collins y es mucho más joven Collins que él. Bueno, son de la edad muy similar, pero la idea pues es lo mismo, o sea, son jugadores que no destacan por encima ahorita de muchos otros. O sea, estamos hablando de que Dogger y Bourne no destacan tanto. Y creo yo que sí, Bourne tiene 30 años, Collins tiene 31. No, si uno checa los entrenamientos, Collins es el que recibe más oportunidades que Bourne. De hecho, Collins ha recibido algunas repeticiones que le correspondían a Keishon Boutte. Entonces, te habla mucho de la jerarquía y ahí no veo yo a Kendrick Bourne. O sea, es una pena porque en ambos casos son jugadores que fueron incluso líderes de vestidor, creo que no sé si hasta capitanes en alguna temporada, pero han sido jugadores que ahí están, o sea, que han sí tenido una gran presencia, pero pues es una nueva era en los Patriots. No van a venir nuevos líderes, se van a forjar nuevos capitanes y pues ellos creo yo que ya van sobrando. Y si lo piensas, tampoco son jugadores que representen la mejor época de los Patriots. O sea, Dogger vino en 2020, Bourne vino en 2021, han estado en más malas temporadas que en buenas y por mucha presencia de capitanes y líderes que tengan, pues no ha sido de mucha ayuda, honestamente. O sea, no han sido diferenciales de ningún modo. Entonces también cuesta mucho mantener a jugadores así, sobre todo cuando otros mucho más jóvenes y baratos están funcionando mejor en el entrenamiento. Como digo, el primer juego de pretemporada creo yo que más que el resultado, como siempre se dice, en pretemporada lo que importa son los duelos individuales. Hay que checar receptor, hay que checar esquinero, safety, línea ofensiva. O sea, no te fijes en cuánto va ganando New England o cuánto va ganando Washington. Fíjate en quiénes están iniciando el partido, porque esos son los que se consideran titulares. Checa quién está recibiendo más oportunidades, porque o una de dos, o el equipo le está dando su última oportunidad y este es su gran momento para mostrar que todavía merece estar en el equipo, o se ha ganado la gran oportunidad y quizás al que no ves en el campo es al que le está quitando la oportunidad. Entonces, esa es la previa del Washington Commanders contra New England Patriots. Ver quiénes están por encima de otros y quiénes tienen más posibilidades de quedarse. Pero en este momento es así, ¿eh? Creo yo que en England va a este juego de pretemporada con muy buenas sensaciones y los jóvenes ahí vienen. Está haciendo una muy buena cama de jugadores jóvenes. Hay preocupaciones, línea ofensiva principalmente, pero en general, muy bien, ¿eh? Entonces, creo yo que hasta aquí va la previa de hoy. Va a haber un podcast especial después del partido del viernes, que también, ojo, hay revelación de la estatua de Tom Brady. Los detalles son que va a ser en vivo, lo va a transmitir el equipo de los Patriots a través de sus redes sociales. Entonces, si quieres ver la develación de este monumento más grande de todos los tiempos, lo puedes ver por X, Twitter, Instagram o Facebook, que ahí es donde lo van a estar pasando los Patriots. Nosotros vamos a tener cobertura especial, por supuesto, para todos los detalles que vayan ocurriendo, pero eh, eso también hay que juntarlo con el partido del viernes, porque va a ser primero eso, afuera del Salón de la Fama de los Patriots, el edificio.
y luego va a ser el partido. El partido inicia a las 5:30, que si quieres verlo gratis en internet, está ahorita Game Pass, está teniendo la pretemporada gratis. O sea, solo necesitas tu cuenta, abrirte una cuenta en DAZN, te metes y puedes ver los partidos de pretemporada, cualquier partido gratis. Ya los que van a costar son de temporada regular en adelante. Pero ahorita pretemporada puedes verlo gratis por DAZN, porque este partido de los Patriots no lo va a pasar nadie, ¿eh? No lo va a pasar ni NFL Network, ni ESPN, ni Fox Sports. Parece que lo van a pasar por la página de los Patriots, pero luego son transmisiones locales, o sea, tienes que ser de Boston, algo así. Entonces, si quieres ver el partido en vivo, búscalo. Creo que lo más seguro es Game Pass por DAZN, y ahí también hay que estar pendiente de la revelación de la estatua. Ahí no lo va a pasar DAZN, ¿eh? La revelación de la estatua la va a pasar los Patriots en sus redes sociales, entonces tienes que estar pendiente de ahí, o con nosotros a través de Nación Patriota, por X, antes Twitter, Facebook, Instagram. Ahí es donde vamos a estar pasando, transmitiendo nosotros y actualizando lo que vaya ocurriendo, tanto de la revelación de la estatua como lo que vaya a ocurrir en el partido. Ya les iremos diciendo cómo van las cosas, y como digo, más que el marcador es lo que veamos de cada jugador. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Henry B. Franco, soy el coach de sillón de Nación Patriota. No olviden seguirnos. Si les ha gustado este episodio del podcast, suscríbanse, síganos en la plataforma que nos están escuchando, y ya nos escucharemos posteriormente, después del partido, y también la próxima semana para lo que será el segundo juego de pretemporada, también con su previa y con lo que va a ocurrir después de que se dé el resultado final. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. No lo olviden, todos somos nación.